sui generis que no se publicaron en los medios de comunicación, sino que se publicaron en el blog del caricaturista. Llamaron mi atención porque desde que las vi publicadas reconocí el valor de Bruno Ferreira para tocar estos temas que sin duda alguna ponían en riesgo su vida por el contenido, ¿no? Entonces, a partir de allí hice una serie de análisis. Esos análisis, digamos, tuvieron varias vertientes. Involucré un análisis de cómo actúan las instituciones, cómo actúan los periodistas, cómo las instituciones tienen estrategias de control y cómo los periodistas usan tácticas para poder burlar de alguna manera el control de las estrategias institucionales. Y cuando digo instituciones me refiero al Estado, me refiero a los periódicos, me refiero a todas aquellas que de alguna manera actúan como colectivos y que actúan como también recuperando las tradiciones dentro de una sociedad. Hay un cuadrado semiótico de Greimas que empleo, es una parte del análisis, para ver lo que hace la caricatura y confrontarlo con lo que hacen las instituciones. En este caso, Greimas lo que hace es hacer un análisis profundo del mensaje que se encuentra, bueno, de todos los mensajes posibles, y lo desglosa de alguna manera en el cuadrado semiótico. En todo mensaje, en todo texto, y entendemos por texto su sentido amplio, un gesto, una manera de vestir, una película, un cuento, un discurso, son textos. Y detrás de cada uno de ellos, exista o no la intención de comunicar, hay valores. Y estos valores pueden ser desglosados en un cuadrado semiótico que, aunque se le ha criticado mucho a Greimas desde diferentes puntos de vista, me parece que todavía tiene ese potencial para detonar el análisis. O sea, lo que hacemos es pensar, como dice Greimas, que la cultura se expresa siempre en un código binario. O sea, siempre estamos pensando en una tensión entre dos valores opuestos. Entonces, cuando vemos el trabajo periodístico, podemos analizarlo también desde muchos puntos de vista, pero me parece central. El periodismo muestra y al mismo tiempo oculta, porque tenemos que seleccionar información. Entonces tenemos que poner el énfasis o el enfoque, hagan de cuenta como una cámara fotográfica, enfocamos algo y otra cosa sale desenfocada. Entonces, el mismo hecho de seleccionar información para publicar significa que estamos dejando de lado otras informaciones posibles, y un periódico no lo puede publicar todo. Entonces, el periodista tiene que tener cierto criterio, el periodista, el jefe de redacción, el periódico mismo tiene que tener un criterio para decidir qué es lo que se va a publicar y qué es lo que no se va a publicar. Entonces, lo que hago yo es identificar, digamos, dos valores, uno mostrar y otro ocultar. El periódico usualmente muestra y al mismo tiempo oculta, son valores complementarios. Existen estrategias para mostrar y existen estrategias para ocultar. Las estrategias que se definen más puramente como estrategias de ocultamiento son la censura, por ejemplo, ¿no? La autocensura. Es decir, esto no lo voy a publicar porque esto no nos conviene. O esto no lo voy a publicar porque simplemente no es relevante. Y existen estrategias para mostrar, maneras de investigar, maneras de redactar la información, etc. Y son valores que al mismo tiempo podemos entenderlos como contrarios, pero al mismo tiempo complementarios. O sea, como no lo podemos mostrar todo y tenemos que ocultar, no puede existir el ocultar sin el mostrar, y al mismo tiempo no puede existir el mostrar sin ocultar. Creo que eso más o menos quedaría claro. Ahora, lo que tenemos aparte, como es un cuadrado, tenemos otros valores que son como alternos o subalternos, y en uno de ellos estaría el no mostrar, que sería contradictorio con mostrar. Mostrar y no mostrar. ¿Qué es el no mostrar? Yo lo entiendo como el acto de estilización. Es decir, la publicidad, por ejemplo, no nos dice que tomar Coca-Cola engorde, ni sea causa de diabetes, ni no nutra. La publicidad lo que hace es mostrarnos un mundo feliz con Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Entonces, la función de la publicidad es estilizar. Si se dan cuenta, se encuentra del lado de ocultar.
no es precisamente ocultar información, sino deformarla. Deformarla al grado de que la gente no se dé cuenta de lo que está haciendo. Entonces, en un periódico también existen los procesos de estilización. Los boletines que salen de las oficinas de gobierno usualmente son estilizaciones, usan eufemismos para referirse a la realidad. No están precisamente ocultando la información, sino que la están edulcorando, la están deformando de manera que aquí no pasa nada. No sé, ciertos funcionarios con Twitter a la mano se encargan de estilizar la información. Y del lado contrario estaría el no ocultar, y es ahí donde yo ubico la función de la caricatura. El no ocultar significa ambigüedad. ¿Qué es lo que hace la caricatura? Lo que hace la caricatura es sintetizar dos elementos que en la realidad no se encuentran juntos. Es decir, confrontan en una sola viñeta elementos que son contradictorios y que ponen de manifiesto las contradicciones del gobierno, por ejemplo. Entonces, son capaces de juntar la declaración de un funcionario la semana pasada con la declaración del funcionario esta semana, y al contrastarlas, hacernos dar cuenta de cómo ellos mismos mienten. Están mostrando, como en las pinturas de Pablo Picasso, la cara vista de perfil, de lado, de la parte de atrás, etc. Y eso es ambigüedad. Mostrar muchas cosas al mismo tiempo. La ironía es una forma de ambigüedad. El albur es una forma de ambigüedad. Entonces nos muestran, pero nos muestran de una manera que no es mostrar objetivamente. La nota informativa muestra objetivamente, la caricatura no es objetiva, ni es deseable que lo sea, porque una caricatura objetiva sería básicamente una fotografía. Lo que hace es conjuntar elementos de manera ficticia para mostrarnos aspectos de la realidad que no se muestran a la gente, muestra un poco más allá de la realidad. Entonces es no ocultar la función de ambigüedad. Eso viene en el artículo que escribimos para el trabajo, y yo quería destacar esto para agregar un poco más, es decir, no quería traer exactamente la misma información porque he seguido trabajando sobre el tema y entonces hay otras perspectivas, si me lo permiten. Okay. Bueno, aquí había perdón porque el cambio de formato seguramente dañó la imagen, pero lo que había ahí era, lo que voy a hacer a continuación es hablar un poco de la trayectoria particular de la caricatura, la historia de la caricatura, cómo se desarrolla, para entender que, digamos, las maneras en que la caricatura se maneja. Lo que hay que hacer es entender su historia. Hay una referencia en Gombrich, el historiador de arte, donde él dice que posiblemente el antecedente de la caricatura, cuenta una anécdota de dos monjes que en la época de crítica, de crisis de la iglesia, pero un siglo antes de Lutero, había dos monjes que comenzaron a criticar el lujo en el que vivía el Papa. A esos dos monjes se les castigó con un voto de silencio, les prohibieron hablar por rebeldes. Lo que hicieron ellos fue mandar a pintar en sus aposentos. Como no podían hablar, entonces pintaron en las paredes de sus cuartos dos cuadros. Uno, el Papa, con todo el fasto de la vida del Papa, el lujo, etc., el derroche de dinero. Y otro cuadro con la vida de Jesús, que era una vida humilde, precaria, entregada, etc. Como no podían hablar, lo que hacía era invitar a la gente a que entraran a ver, a mostrarles lo que estaba pasando. Y dice Gombrich, esto es un antecedente de la caricatura política. Incluso uno de los primeros grabados que publica Lutero se inspira en esta historia, y entonces es este grabado que no sale, que no se ve, pero bueno, en este grabado de un lado está la vida de Jesús humilde y del otro lado la vida del Papa. Parece ser que la caricatura no surge, porque hay una leyenda que dice la caricatura surge para informar a los analfabetas. No, lo que dice Gombrich es la caricatura surge como un medio para poder burlar la censura, porque puedes controlar la palabra pero no puedes controlar la imagen. Y yo puedo decir esta palabra cámbiala, ¿no? Esta frase no va ahí, suprímela.
Pero cuando ves una imagen es difícil decir, este gesto, pues es un gesto, o sea, no lo puedes evaluar con palabras, por lo tanto, evade de manera más precisa la censura. Y parece ser que ese es el origen de la caricatura política, finalmente es una burla de la censura. Y esta relación especial que existe entre la imagen y la palabra, de ella habla Michel Foucault en un ensayo sobre Magritte, esto no es una pipa. Las relaciones especiales entre lo que se muestra y lo que se dice. Tenemos la imagen de una pipa y tenemos un letrero que dice esto no es una pipa. Y surge ahí la retórica de la caricatura política. En eso se basa la retórica. Puedes incluir texto en una caricatura, pero las relaciones que existen entre el texto y la imagen no deben ser literales, debe haber un juego entre ellas, es el juego de la retórica. Por lo tanto, lo que hago yo es identificar dos valores dentro de la caricatura política. En principio un eje, el eje de la profanación. La caricatura política básicamente es profanadora, es irrespetuosa y se muestra, digamos, en dos valores, el nombrar y el figurar. Tú puedes ser un profano o puedes profanar con imágenes o puedes profanar con palabras. De esas dos maneras puedes hacer una profanación. Puedes, por ejemplo, modificar una imagen sagrada y estás profanando la imagen sagrada, o puedes decir una herejía con palabras. Son dos maneras de profanar. Del otro lado, lo sagrado básicamente consiste en prohibirte nombrar o prohibirte mostrar. O sea, en el nivel más radical de lo sagrado no puedes decir ciertas palabras o no puedes mostrar ciertas cosas. De otro lado, lo que tenemos son las claves de la retórica. La retórica visual se basa en un figurar, o sea, mostrar con figuras, y en un no nombrar. O sea, el juego de la retórica visual consiste en mostrar imágenes sin usar palabras, o una relación especial entre las imágenes que se muestran y las palabras que hay, mientras que la retórica verbal es al contrario, tienes que decir cosas, pero no de manera directa o no de manera que utilices figuras para apoyarte. Y lo que tenemos sería otro cuadrado semiótico a partir de la caricatura política. Y la caricatura política básicamente estaría en el eje de la retórica visual, de un mostrar sin palabras o sosteniendo una relación contraria a las palabras. Básicamente para la caricatura política, para que exista la caricatura política tiene que haber algo sagrado o algo que esté prohibido para que ejerza su función de profanar. Lo que estoy diciendo es básicamente que no puede existir una caricatura política que sea respetuosa o que afirme lo sagrado. Tiene siempre que plantarse desde el punto de vista de lo profano, de lo que está rompiendo esas prohibiciones, ¿no? Y bueno, lo que hago aquí es mostrar cómo la caricatura política fue evolucionando esta relación entre la palabra y la imagen. Las caricaturas políticas en México, por ejemplo, en un principio eran simples ilustraciones de la palabra. O sea, en un principio era un texto y lo que hoy conocemos como caricatura política era una ilustración humorística. Después empezaron a hacerse caricaturas independientemente del texto, o sea, apareció una caricatura sin acompañar nada, pero eran ilustraciones de refranes. O sea, existía el refrán y lo que decía el editor es: quiero una caricatura de ese refrán en imágenes. Seguía habiendo una relación de dependencia entre la imagen hacia la palabra, o sea, la imagen dependía de las palabras. Después comienzan a existir las alegorías, o sea, hubo un momento en la caricatura en la que se dependía de las alegorías, que hoy, por cierto, ha caído en desuso. Es decir, la patria tenía una representación de una mujer, la justicia era una mujer con una balanza y una espada, la democracia o la república era una mujer con un gorro frigio. La imagen, digamos, fue ganando autonomía frente a la palabra. Bueno, hay imágenes que no salen ahí, tendré que decir lo que a continuación va.
Hay una caricatura en el 68 que llama mi atención, especialmente para hacer mi tesis doctoral tuve que hacer investigaciones en hemeroteca. Antes del 68 el control de los medios era, digamos, no era una imposición, era como una especie de tradición o respeto a la autoridad, ¿no? Entonces hay una caricatura que llama mi atención porque es justamente cuando está llegando el fuego olímpico a México. Un atleta trae la antorcha, ya saben, y el texto abajo decía el relevo olímpico o algo así. La caricatura aparentemente es inocente, de no ser porque el caricaturista cuela una mano con una especie de antorcha que está recibiendo el fuego olímpico. En realidad, si lo vemos con detenimiento, no es un pebetero, es una botella de Coca-Cola con estopa. Es decir, como señalando el hecho de que hay momentos de rebeldía en México que se están viviendo y que el fuego olímpico lo que va a hacer es prender el fuego, pero de una bomba molotov. Pero es una jugada del caricaturista porque estoy seguro que se les peló a los editores el mensaje. Es un detallito nada más en la imagen en la esquina superior izquierda. Y lo que quería mostrar con esto era cómo ya empezaba a haber un juego retórico desde el punto de vista visual, introduciendo elementos que si la gente se ponía, digamos, avispada, podía captar. El título de la serie es Postales desde el infierno jarocho, y lo que él hace es justamente mostrar lo que los medios se negaban a mostrar. Estamos hablando del 2011, fue una canícula bastante especial en Veracruz. Nuestro año horrible. El año horrible, las balaceras que no se veían en las calles y todo esto, y un silencio literalmente sepulcral de los medios de comunicación. No se hablaba de esto, no se decía nada, pero además había un instinto de supervivencia en los periodistas. No hables de esto porque no sabes lo que te puede ocurrir. Y Bruno Ferreira, en el texto lo digo, me llama la atención porque su hijo acababa de nacer. Entonces me conmueve mucho la actitud de alguien que su hijo acaba de nacer y sin embargo se rehúsa a guardar silencio. Y muestra una serie de situaciones aparentemente cotidianas en el puerto de Veracruz, pero transformadas por la violencia. Entonces, imágenes muy crudas. Tienen el juego el formato de una postal, pero es finalmente, son mensajes muy fuertes. En este momento, justo en los meses anteriores a este evento, yo estaba estudiando la última parte de la obra de Greimas que se llama Semiótica de las Pasiones. Y eso me llevó, yo creo que hay que revisar esta obra porque nos pone a pensar qué es lo que estamos evaluando como violencia. Tendemos a pensar, porque además eso le criticaban a Greimas, que en cada cultura las connotaciones de las palabras, para empezar no hay equivalentes exactos o literales de un idioma a otro para las palabras. Cada análisis de Greimas, aplicando su cuadrado semiótico, tiene que hacerse considerando la historia, la trayectoria de cada género periodístico. Y en este caso, en México, por nuestra trayectoria, nuestra historia, nuestra cultura, tendemos a pensar que a veces, desde el punto de vista institucional, que la indignación es violenta. Y me parece una confusión grave. La indignación no es violencia. Hay una diferencia clara. La rebeldía no es violencia. La inconformidad no es violencia. Criticar no es violencia. Y generalmente, pero ya, fue a tiempo. Lo que muestra la obra de Bruno Ferreira es indignación. Y lo que él hace es no dar la espalda a lo que estaba ocurriendo. No dar la espalda para que la gente tome conciencia de lo que ocurre, porque las consecuencias de ignorar los acontecimientos es tanto como pues un ratón que cuando ve al gato, para evitar problemas con el gato cierra los ojos. O sea, de todos modos se lo va a comer. Entonces nosotros no podemos actuar como el ratón cerrando los ojos para evitar que el gato nos coma. Tenemos que ver lo que está ocurriendo. Él mismo después de esta serie, él mismo cambia a una serie de obras artísticas ya sin ningún nexo con la violencia. Él me comenta que estaba ya un poco intoxicado de todo lo que había estado mostrando.
Sin embargo, me parece que esta obra, y con eso quisiera yo terminar mi participación, esta obra nos muestra esa línea delgada que existe entre la violencia y la indignación. Y desde mi punto de vista no debemos de confundirlas porque es una trampa. Las instituciones tienden a tildar, por asuntos de control, tienden a tildar de violenta cualquier forma de crítica, cualquier forma de rebeldía, en fin. Así como suelen usar como recurso de control también decir que control de daños, lo que le pasa a las víctimas de la violencia es porque ya se los buscaron. También usan este recurso de que a los críticos les va mal, lo que más les conviene es guardar silencio y bajar la cabeza. Son dispositivos de control y no debemos de confundir estas cosas. Lo que hay en la obra de Bruno Ferreira es una foria, y me parece que incluso sería, hay que discutirlo, un tipo de euforia. La euforia sería un sentimiento positivo, la disforia sería un sentimiento negativo. Por supuesto que el contenido es triste, es trágico, nos lleva incluso a pensar de manera pesimista, pero el acto, el enunciado de mostrar con valor, a pesar de que las circunstancias no son favorables, es un acto de optimismo por sí mismo, es un acto de euforia. Yo sé que suena contradictorio, pero aquel que tiene el valor de decir la verdad está de alguna manera esperanzado, aunque sabe que el destino es trágico. Es también un acto de estoicismo. Y bueno, con eso yo quiero concluir. Bien, pues gracias al doctor Carlos Villarreal, y bueno, un poco con la alergia, pero bien contenta de estar aquí. Gracias, doctora Celia del Palacio, por la invitación. Gracias también por permitirnos participar.